Los años 80 llamaron, quieren recuperar su política exterior. En ese momento, era un comentario frío como una piedra, una frase agradable que era típica de las célebres habilidades políticas personales y la naturalidad campechana del presidente Barack Obama, y un pequeño fragmento ingenioso en el camino hacia su derrota clínica de Mitt Romney en las elecciones presidenciales de 2012. Elección. Sin embargo, con el paso del tiempo ha entrado en las dudosas filas de las famosas últimas palabras de la historia. Cuando Romney argumentó en ese debate que Rusia era el principal rival geopolítico de Estados Unidos, a Obama le resultó fácil despedirlo y al país reírse de ello. En el momento, Estados Unidos estaba en la cima de su gran victoria sobre la Unión Soviética, Rusia estaba agachada en una postura pasiva y parecía que los únicos desafíos de seguridad que quedaban ahora eran las guerras en el Medio Oriente. Pero en 2024, ¿quién en el establishment político y de política exterior estadounidense dudaría de la validación total del senador Romney? Desde 2012. La OTAN ha experimentado un resurgimiento y un retorno a la relevancia que haría que cualquier estrella de cine de los 80 se pusiera verde de envidia. Después de languidecer durante años, donde la única mención real de la OTAN en la política estadounidense eran las advertencias simbólicas a los miembros europeos para que aumentaran su gasto en defensa. La OTAN está una vez más en el centro de la política global y interna estadounidense. La OTAN ha sido identificada como uno de los impulsores críticos de la guerra en Ucrania, con intensos debates sobre las supuestas promesas estadounidenses hechas a los rusos de que la OTAN no se expandiría hacia el este, discusiones sobre la membresía de Ucrania en la alianza. Y una narrativa cada vez mayor de que una de las amenazas clave de una segunda presidencia de Trump es la posibilidad de que Donald retire a Estados Unidos de la OTAN o neutralice el bloque de otra manera. A los estadounidenses, agobiados por la inflación y la podredumbre institucional endémica, se les pide que piensen en los pobres. Asustado al Consejo del Atlántico Norte cuando vaya a votar en noviembre. Sin duda, Estados Unidos tiene entre manos un problema con la OTAN. Ese problema, sin embargo, no es una afinidad trumpiana por el despotismo que amenaza con desquiciar la alianza y entregar Europa a los rusos, ni es un complot ruso para atacar a Polonia. El problema, más bien, es que el lugar de la OTAN en la estrategia estadounidense más amplia no ha sido rastreado, incluso cuando esa estrategia más amplia se vuelve cada vez más desgastada y sin rumbo. La cola mueve al perro y lo dirige hacia una trampa para osos. La OTAN, en su concepción original, fue diseñada para resolver un dilema de seguridad muy particular en Europa Occidental. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental, específicamente Gran Bretaña y Francia, tenía que considerar cómo sería posible montar una defensa contra las colosales fuerzas soviéticas que ahora estaban convenientemente desplegadas en Alemania Central. La Organización de Defensa de la Unión Occidental, UDO, de 1948, que incluía a los aliados anglo-franceses antes mencionados junto con los Países Bajos y Bélgica, se creó con miras a este problema. Sin embargo, con la rápida desmovilización de los ejércitos estadounidenses en Europa, era obvio que esta raída alianza europea tenía perspectivas sombrías en el impensable caso de una guerra con la Unión Soviética. El mariscal de campo Bernard Montgomery, comandante supremo de las fuerzas de la UDO, se le preguntó qué necesitarían los soviéticos para que el Ejército Rojo atacara y avanzara hasta el Atlántico, y respondió la famosa respuesta: zapatos. La OTAN, por lo tanto, fue un intento de resolver la superación estratégica total en el continente europeo a través de dos expedientes. El primero de ellos, obviamente, fue la membresía de Estados Unidos. Lo que trajo consigo tanto compromisos formales de seguridad estadounidenses como despliegues militares estadounidenses permanentes en Europa. El segundo impulso estratégico proporcionado por la OTAN tuvo que ver con Alemania. Incluso después de haber sido devastada por la guerra y desmembrada por la ocupación aliada, Alemania Occidental siguió siendo el estado más poblado y potencialmente poderoso de Europa Occidental. Desde el principio, estuvo claro, particularmente para los estadounidenses y los británicos, que cualquier estrategia sostenible para disuadir o combatir al Ejército Rojo tendría que hacer uso de mano de obra alemana, pero esto implicaba, axiomáticamente, que Alemania Occidental tendría que ser económicamente rehabilitado y rearmado. La perspectiva de rearmar intencionalmente a Alemania era inmensamente molesta para los franceses, por razones obvias dados los acontecimientos de 1940-44. La OTAN resolvió así dos obstáculos importantes para una defensa sostenible y viable de Europa Occidental,
vinculó formal y permanentemente a Estados Unidos a la arquitectura de defensa europea y proporcionó un mecanismo para rearmar a Alemania Occidental sin permitir la posibilidad de una democracia verdaderamente autónoma. Y la política exterior alemana revanchista. En muchos sentidos, la OTAN puede verse como una reversión total del sistema de Versalles que había condenado a Europa después de la Primera Guerra Mundial al garantizar la Segunda. En el periodo de entreguerras, la alianza anglo-francesa se enfrentó a una Alemania adversaria sin ayuda estadounidense. La OTAN aseguró el compromiso estadounidense con la defensa europea y rehabilitó a Alemania para convertirla en un socio valioso, proporcionando la arquitectura de mando para rearmar a Alemania y movilizar recursos alemanes sin permitir que Alemania llevara a cabo una política exterior independiente. Así, la formulación popular, acuñada por el primer secretario general de la OTAN, Lord Hastings Ismay, que la OTAN existía para mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Sin embargo, esta afirmación ha sido frecuentemente malinterpretada. La idea de mantener a los estadounidenses dentro no era un complot de Washington para dominar el continente, sino un invento de los europeos para mantener a Estados Unidos comprometido en su defensa. En cuanto a mantener a raya a los alemanes, es una afirmación concisa pero no del todo exacta. El objetivo de añadir a Alemania Occidental a la OTAN era permitirle reconstruirse y rearmarse en aras de la defensa occidental colectiva. Para Estados Unidos, la OTAN tenía sentido como forma de movilizar recursos europeos y calcificar el frente en Europa. En el contexto de una lucha geopolítica más amplia con la URSS. Para eso estaba la OTAN. Fue un mecanismo para formalizar un compromiso de seguridad estadounidense en Europa y movilizar recursos alemanes para disuadir a la URSS, y funcionó. La primera línea de la Guerra Fría en Europa permaneció estática hasta el colapso de la Unión Soviética debido a las visiones políticas ingenuas y autodestructivas de un tal Mikhail Gorbachev. ¿Pero qué es la OTAN ahora? ¿Para qué sirve en el contexto de una gran estrategia estadounidense más amplia? Más concretamente, existe una estrategia tan grandiosa. Y es coherente. Estas son preguntas que vale la pena hacerse. La gran estrategia de la negación del área. Gran estrategia, como tal, se ha convertido en una palabra casi aburrida, como la propia geopolítica. En abstracto, la gran estrategia se refiere al marco unificador de cómo un Estado aprovecha toda la gama de sus poderes, militares, financieros, económicos, culturales y diplomático para perseguir sus intereses. Todo esto suena muy bien, pero, por supuesto, la idea de una gran estrategia unificada es mucho más difícil de lograr de lo que parece. Los estados no siempre son capaces de definir claramente sus intereses. En las democracias, por supuesto, puede haber grandes desacuerdos sobre los intereses del Estado. Pero incluso dentro de regímenes más totalizadores siempre habrá intereses institucionales y modos de comportamiento ortogonales entre sí. Podemos considerar, por ejemplo, el agudo vitriolo entre la Armada y el ejército imperiales japoneses, o la división entre los campos intervencionista y aislacionista en Estados Unidos. Con el marco interno de intereses y el escenario internacional en un estado de cambio, se puede realmente decir que existe una gran estrategia coherente. A pesar del creciente desacuerdo conceptual sobre qué es exactamente la gran estrategia, o incluso si existe. Se pueden encontrar innumerables libros sobre las grandes estrategias de todo tipo de estados históricos o contemporáneos, el Imperio Romano, los bizantinos, los Habsburgo, Singapur, Corea del Sur, Rusia, Japón y, por supuesto, China y Estados Unidos. Más bien siento que la gran estrategia es una de esas cosas que nos cuesta definir. Pero lo sabemos cuando lo vemos. Los patrones y motivos del comportamiento estatal emergen claramente a lo largo de la historia, y hay intereses obvios hacia los cuales los estados trabajan y coordinan sus palancas de poder. Cuando surgen estos patrones y comportamientos coordinados, los llamamos gran estrategia. El estado se vuelve como un depredador salvaje, que exhibe muchas tácticas y estrategias diferentes para atrapar presas. El observador humano puede retorcerse las manos sin cesar, preguntándose sobre la vida interior del animal, su capacidad para trazar una estrategia y su habilidad para comunicarse con su manada, pero la existencia de relaciones coordinadas y con objetivos. Patrones de comportamiento orientados son suficientes para deducir que la estrategia existe. La gran estrategia estadounidense se centra en la política de negación del área, o lo que podríamos llamar negación hegemónica. Se trata de una vieja estrategia, favorecida por las grandes potencias bendecidas con un enfrentamiento estratégico y heredada del predecesor geoestratégico británico de Estados Unidos.
La gran estrategia de los británicos, durante muchos siglos, se basó simplemente en negar a cualquier potencia de Europa continental la oportunidad de dominar el continente. El razonamiento era simple y sublime: el estatus de Gran Bretaña como potencia insular le proporcionaba un aislamiento estratégico a través del enfrentamiento con las guerras continentales. El canal liberó a Gran Bretaña de la carga de tener que mantener un gran ejército permanente, como las potencias del continente, e invertir fuertemente en la proyección de su poder naval. Aliviados del gran gasto que suponen las peligrosas fronteras terrestres, el poder naval británico los convirtió en los grandes ganadores de la carrera armamentista colonial. Sin embargo, Gran Bretaña siempre vivió a la sombra temible de la consolidación europea. Si alguna potencia continental lograra consolidar su poder sobre el núcleo europeo, esa potencia tendría los recursos para montar un desafío naval a la Royal Navy. Por eso, durante siglos, Gran Bretaña simplemente respaldó a los rivales de quienquiera que fuera el estado continental más poderoso en ese momento. Respaldaron a los Habsburgo y luego a los prusianos en las guerras contra Francia, desempeñaron un papel activo y central en las guerras para impedir que Napoleón estableciera su hegemonía en Europa. Luego giró hacia una alianza con Francia para contener a Rusia en la guerra de Crimea. Finalmente, cuando Alemania se consolidó y se convirtió en el estado más poderoso de Europa, Gran Bretaña luchó en 2 guerras mundiales catastróficas para impedir la dominación alemana del continente. La presencia de Gran Bretaña merodeando en alta mar y de un poderoso estado ruso en el este sirvió como una protección natural contra la hegemonía continental, porque siempre se garantizó que tanto Rusia como Gran Bretaña serían antagonistas contra cualquier posible imperio europeo. Francia y Alemania hicieron a su vez un gran esfuerzo. Pero el desafío de movilizar suficiente poder expedicionario naval para derrotar a Gran Bretaña y el poder logístico terrestre necesario para derrotar a Rusia fue suficiente para deshacer a Napoleón, el Kaiser y Hitler por igual. La animadversión que guiaba la gran estrategia británica era, por tanto, muy simple: mantener una huella colonial rentable. Y no permitir que nadie consolide la hegemonía en el continente. Esto último debe lograrse mediante una intervención prudente y el respaldo de coaliciones antihegemónicas. La gran estrategia estadounidense es muy parecida, excepto que tiene un alcance más global. Mientras Gran Bretaña negaba el área hegemónica en Europa, Estados Unidos persigue un acto similar de contención y equilibrio en Europa del Este, el Golfo Pérsico y Asia Oriental simultáneamente. Esto significa, de manera más práctica, la negación de áreas estratégicas y la prevención de la consolidación regional por parte de China, Rusia e Irán, cada uno de los cuales es el estado más poderoso dentro de sus posibles regiones. Se ha convertido en una línea estándar. Por supuesto, condenar esta estrategia de defensa estadounidense como fundamentalmente cínica y siniestra, repleta de lenguaje sobre el imperialismo estadounidense, su intromisión en gobiernos extranjeros y quejas sobre la difusión de una insípida cultura consumista estadounidense que atomiza las sociedades. Con frecuencia se aborrece a Estados Unidos como una masa en eterna expansión, gris y sin rasgos distintivos, pero que al mismo tiempo está adornada con los llamativos colores del arco iris. Semejante oposición es comprensible y muy comprensiva, pero debemos reconocer que el núcleo de la estrategia de defensa global de Estados Unidos no es irracional. Pero alineado con los intereses críticos estadounidenses, al menos en sus objetivos de más alto nivel. Asia Oriental, en particular, alberga casi el 40% del PIB mundial y es, con diferencia, la región más poblada e industrializada del mundo. Si bien Estados Unidos está fundamentalmente a salvo de ataques físicos directos, aislado de forma segura detrás de sus océanos gemelos. La hegemonía china consolidada en el este de Asia podría obligar a los estados alineados con Estados Unidos a desafiliarse de Estados Unidos y excluir o desfavorecer a Estados Unidos en sus enormes mercados. Si bien ciertos aspectos de la política exterior estadounidense son ciertamente hiperbólicos, inconexos y perjudiciales para la estabilidad del mundo, no cabe duda de que impedir la consolidación hegemónica en estas regiones críticas, Asia Oriental, Europa y el Golfo Pérsico, sirve a un interés estadounidense fundamental y salvaguarda la posibilidad de una vida próspera para los estadounidenses y sus aliados, libre de coerción hostil. La animadversión central de la gran estrategia estadounidense, como política de negación del área antihegemónica, es acertada. Mi argumento, sin embargo, es que se ha diluido por un desgastado sentido de dirección estratégica en Washington, y que la OTAN en particular ha dejado de ser un elemento de la arquitectura estratégica de Estados Unidos. La increíble reducción de la OTAN. La caída de la Unión Soviética creó un momento único en la historia mundial,
como el primer ejemplo de unipolaridad global, dejando a Estados Unidos como el último e inigualable poder hegemónico. No se podía dar por sentada la posibilidad de que la URSS pudiera desintegrarse sin derramamiento de sangre, y el hecho de que el gobierno soviético, aunque armado hasta los dientes a lomos del mayor aparato de seguridad del mundo, el simple hecho de permitir que las repúblicas centrales de la Unión se separaran sigue siendo uno de los rebotes más afortunados de la historia. Se evitó un gran derramamiento de sangre, aunque en detrimento de los ciudadanos soviéticos, que fueron canibalizados por una década de agitación económica y agitación social. Con el ejército rojo repentinamente eliminado del tablero, no estaba claro cuál era ahora el fundamento estratégico de la OTAN. No era inmediatamente obvio que se reconstituyera un estado central fuerte en Rusia, y el colapso temporal de la autoridad en Moscú dejó en juego el borde europeo del antiguo imperio soviético. ¿Pero qué hacer con eso? En retrospectiva, está claro que había dos posibles caminos a seguir para la OTAN, que llamaré el camino de expandir y afianzar y el modelo de mantener y participar, respectivamente. La elección entre estos dos modelos se reduce en última instancia a si Rusia fue vista o no como un estado intrínsecamente hostil, destinado a la animadversión con el bloque estadounidense. O si los rusos debían ser vistos como un posible socio al que había que rehabilitar y con el que había que negociar en términos favorables. Si Rusia era de hecho un adversario primordial y un hostis predestinado que merodeaba en el perímetro de Europa, entonces la expansión de la OTAN hacia el este hacia los países del antiguo Pacto de Varsovia al menos tenía algún sentido. Como una forma de expandir el perímetro defensivo de Occidente a bajo costo y aumentar la huella de Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente, la expansión de la OTAN se vio facilitada por la percepción de que Rusia en realidad no representaba una amenaza militar seria. Ofrecer garantías de defensa a los vecinos de Rusia parecía ser una cuestión trivial de extender promesas que nunca sería necesario cumplir, y una forma casi gratuita de cercar a los rusos que no son una amenaza. Rusia podría ser pacificada con una campaña diplomática, el famoso de Obama. Restablecer, al mismo tiempo, estaba encerrado en la expansión de la OTAN y así llegamos al problema de la expansión de la OTAN. La alianza se expandió rápidamente, duplicando completamente su número de miembros de 16 a 32 desde 1989, bajo la ilusión de que se trataba de una forma fácil y barata de asegurar el flanco oriental de Europa. Sin embargo, al subestimar el resurgimiento del poder ruso, la OTAN, sin saberlo, se creó nuevos y difíciles desafíos de seguridad al mismo tiempo que se estaba desarmando rápidamente. Esta fue la paradoja, a medida que la OTAN amplió su presencia geográficamente, tanto sus miembros existentes como los nuevos redujeron radicalmente su preparación militar. En muchos de los miembros clave existentes, el gasto militar como proporción del PIB se desplomó a partir de los años 1990. En Gran Bretaña, disminuyó del 4,3% en 1991 al 2,3% en 2020, la caída correspondiente en Alemania fue una disminución del 2,5% a solo el 1,4%. Mientras tanto, los nuevos miembros que añadió en su flanco oriental eran geográficamente indefendibles y abyectos no contribuyentes militares. El mejor ejemplo, por supuesto, serían los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Ubicados precariamente en la frontera rusa, los países bálticos están muy expuestos en caso de que estalle una guerra y completamente incapaces de defenderse ni siquiera por un periodo de tiempo simbólico. Las fuerzas armadas de estos tres estados tienen una fuerza combinada de menos de 50.000 efectivos y prácticamente no cuentan con equipo pesado. En la actualidad, los países bálticos no poseen ni un solo tanque de batalla principal. Los juegos de guerra de la OTAN concluyeron que las fuerzas armadas rusas podrían dominar los países bálticos en cuestión de días. Aunque la guerra en Ucrania ciertamente ha despertado el interés del Báltico en aumentar la preparación militar, este proceso está avanzando lentamente. Letonia admite que la construcción de defensas fijas en la frontera del país podría llevar hasta una década, y las entregas de nuevos sistemas como los HIMARS están previstas para 2027 o posterior. Puede parecer que estoy sugiriendo que Rusia actualmente tiene alguna intención de invadir los países bálticos y comenzar una guerra con la OTAN. No creo que este sea el caso. El problema, más bien, es que el proceso de expansión de la OTAN ha sido muy confuso y refleja una estrategia que no ha sido seguida. Se suponía que la expansión de la OTAN sería una forma barata de impulsar la huella estratégica de Estados Unidos hacia el este, pero ahora amenaza con convertirse en una enorme sangría de recursos. La esencia del problema es que la OTAN optó por expandirse y desarmarse al mismo tiempo, en el sentido de que la posguerra. La expansión de la Guerra Fría ha aumentado la probabilidad de un conflicto con Rusia,
aumentando la exposición geopolítica de Estados Unidos y al mismo tiempo degradando la preparación del bloque estadounidense para tal contingencia. Washington vio la expansión de la OTAN como una forma barata de ampliar su huella estratégica en lo profundo del antiguo espacio estratégico soviético, incluso penetrando en las antiguas Repúblicas Unidas. Desafortunadamente, la mayoría de esos nuevos miembros vieron la membresía en la OTAN como un sustituto de su propia preparación militar, confiando en la credibilidad disuasoria diferenciada de las garantías de seguridad estadounidenses como una panacea para su defensa. Se permitió que la preparación militar del bloque europeo se deteriorara sustancialmente frente a un adversario ruso aparentemente inactivo, y los nuevos miembros confiaban en que las garantías de seguridad estadounidenses tenían un valor disuasorio único e indiscutible en última instancia. Esto refleja una incoherencia interna en cuanto a la naturaleza y el alcance de la amenaza que plantea Rusia. Si de hecho se considera que Rusia es una amenaza existencial para el flanco de la OTAN, la expansión podría haber tenido sentido en el contexto de un plan claramente definido para defender ese flanco. No tiene sentido en el contexto de desarme sistémico en toda Europa, al mismo tiempo que Estados Unidos enfrenta la perspectiva de una escalada de compromisos militares en Asia Oriental. Por eso, a pesar de la confiada e inexorable expansión de la alianza hacia el este, paradójicamente se encuentra lidiando con una sensación de crisis y vulnerabilidad. Ha surgido una sensación clara y apasionante de que un ataque ruso a los países bálticos está sobre la mesa en los próximos años, como el punto en el que Rusia podría intentar poner a prueba el compromiso de la OTAN con la defensa colectiva. Los dirigentes bálticos, que tienden a ser los más agresivos del bloque, parece frustrado porque los miembros más occidentales de la OTAN no se toman en serio la perspectiva de un ataque ruso. Los think tanks de Washington, como el Instituto para el Estudio de la Guerra, escriben ahora seriamente sobre una guerra inminente con Rusia. Todo esto es muy extraño por varias razones. Primero y ante todo, la idea central de todo el proyecto moderno de la OTAN es la credibilidad disuasiva diferenciada de Estados Unidos, la noción de que una garantía de seguridad estadounidense, como el cable trampa del artículo 5, excluye la posibilidad de una guerra. Los crecientes temores entre los líderes bálticos de que Rusia intente poner a prueba la alianza indican una preocupación implícita de que esta credibilidad estadounidense diferenciada esté disminuyendo, debido a una disminución real o percibida de la voluntad estadounidense de luchar en Europa del Este. En parte, esto parecería reflejar una dilución de la fuerza del artículo 5 a medida que la OTAN se expandió hacia el este. En la Guerra Fría, la voluntad de Estados Unidos de luchar, o incluso utilizar armas nucleares, para defender Bonn, París, Ámsterdam y Londres nunca estuvo realmente en duda. En 2024, hay razones reales para cuestionar el apetito de Estados Unidos por una guerra continental a gran escala por Riga o Tallinn. Quizás los países bálticos sientan que en realidad nunca les han importado a los estadounidenses. El otro aspecto extraño del creciente temor a Rusia es el aparente letargo y la postura dispersa de la respuesta de Europa. Los dirigentes militares de las tres naciones más poderosas de Europa, Francia, Alemania y el Reino Unido, son todos abiertos a su falta de preparación para librar una guerra continental de alta intensidad. A pesar de tales advertencias, los esfuerzos para reactivar la preparación militar están retrasados. Alemania no solo está recortando drásticamente su ayuda a Ucrania, pero también rechaza las solicitudes de sus propios militares para aumentar el gasto. El Reino Unido está dando largas a la hora de cubrir las lagunas de su plan de adquisiciones. Las inversiones francesas en defensa continúan priorizando dominios como el espacio, la ciberseguridad y la disuasión nuclear a expensas de las fuerzas convencionales, lo que indica poco interés en una pelea terrestre como la que se desarrolla en Ucrania. En general, parece haber poca urgencia para aumentar la generación de fuerzas o rejuvenecer sistemáticamente la costosa y limitada producción de armamentos de Europa. Así, si bien muchos estados europeos han aprovechado en gran medida su éxito para alcanzar el objetivo de gasto de la OTAN del 2% del PIB, esto se ha convertido en una cifra tótem que no se correlaciona directamente con la preparación militar. Esta es una consecuencia natural de la degradada industria armamentística de Europa, que se ha deteriorado constantemente debido al bajo gasto, los pedidos fragmentados, falta de mercados de exportación y competencia de los sistemas estadounidenses. Si bien Europa ha demostrado al menos cierta sensación de que debe fomentar la producción local de armamentos, la dificultad de la coordinación intergubernamental y la falta de escala, con estados individuales realizando pedidos pequeños y esporádicos, hacen que esto sea difícil. Como resultado, a pesar de la elevada retórica sobre un rejuvenecimiento de la base de defensa europea,
Europa está muy retrasada en sus objetivos de producción de artículos críticos como proyectiles para Ucrania. Cuando se trata de construir sus propias reservas, Europa todavía muestra preferencia por los sistemas americanos, eligiendo, por ejemplo, ordenar sistemas de defensa aérea Patriot en lugar del SAMP-T autóctono europeo. Polonia, que se ha embarcado en una ola de compras de artillería para cohetes, está dividiendo su dinero entre sistemas coreanos y estadounidenses. En general, el gasto europeo simplemente ha contribuido a un aumento de las exportaciones estadounidenses. En realidad, menos de la mitad de las compras de armamento de los europeos se fabrican dentro de la UE. Esto es muy importante. En particular, no es que haya nada malo en los sistemas estadounidenses. Los armamentos estadounidenses son de clase mundial, a pesar de su historial de éxito o fracaso en Ucrania, lo que tiene mucho que ver con el caso de uso único de la AAFU. El problema de la dependencia de los sistemas estadounidenses es la disponibilidad y el mantenimiento. La guerra de Ucrania ya ha demostrado que Estados Unidos no puede ser un arsenal universal e ilimitado para sus satélites, ya hemos visto pedidos aplazados y envíos desviados a medida que Estados Unidos se ve obligado a tomar decisiones difíciles sobre la prioridad de varios teatros. Y Ucrania ha servido como una especie de estudio de caso perfecto de las dificultades que podría enfrentar Europa al tratar de sostener una guerra terrestre por sí sola. En cualquier caso de una guerra europea general que involucre a Rusia, por no hablar de una acción cinética en el mar de China Meridional, la industria europea se vería llamada a realizar un gran esfuerzo, y los resultados hasta ahora no son alentadores. Las municiones y las armas tampoco son la única deficiencia estratégica, los facilitadores críticos de Europa, como ISR, logística, tránsito aéreo y otros elementos de apoyo, están muy por debajo de una preparación satisfactoria. Todo esto quiere decir que hay turbulentas contradicciones en el corazón de la OTAN. La alianza optó por expandirse rápidamente al mismo tiempo que se desarmaba sistemáticamente, adoptando una postura provocadora y adversaria frente a Rusia mientras simultáneamente rebajaba su preparación militar, volviéndose hostil y desprevenida. Ahora existe una alarma cada vez mayor de que pueda vislumbrarse en el horizonte una confrontación entre la OTAN y Rusia. Pero los miembros europeos de la alianza están dando largas al rearme. En última instancia, la OTAN se transformó en un bloque que tiene una postura geopolítica contra Rusia, pero que no está dispuesto a prepararse materialmente para las posibles consecuencias, proyectando su huella directamente hasta la frontera de Rusia sin considerar lo que podría venir después. La decisión de ampliar la alianza y al mismo tiempo permitir que su preparación militar se deteriore encaja muy bien con la actual crisis en Ucrania. De hecho, Ucrania se ha convertido en el lugar y el arquetipo del actual estado de desorden estratégico de la OTAN. Atolladero ucraniano. La guerra en Ucrania ya lleva casi 2 años y medio. Es tiempo más que suficiente para reflexionar sobre la lógica estratégica más amplia del conflicto. Sin embargo, los dirigentes occidentales siguen dando respuestas contradictorias a una pregunta muy elemental: ¿es existencial para la OTAN el resultado de la guerra ruso-ucraniana? Dependiendo de a quién y cuándo le preguntes, la OTAN, o, más específicamente, los intereses de Estados Unidos, en Ucrania se presentan de diversas maneras y, en general, siguen 3 vías diferentes. En la variante más táctica y cínica de la historia, Occidente ha respaldado a Ucrania porque es una oportunidad para desgastar a un adversario sin poner a los soldados occidentales en peligro. Esta es la versión mercenaria de la historia, donde las AFU pueden apuntalarse en el campo para destruir tantos vehículos rusos y matar a tanto personal ruso como sea posible. Esto tiene un cierto cálculo estratégico oportunista y frío, pero ciertamente no encuadra a Ucrania como un campo de batalla existencial para Occidente. Otra versión de la historia replantea a Ucrania como una extensión de la vieja teoría de contención de la Guerra Fría. Evidentemente, es deber de Occidente defender las democracias contra lo que se percibe como un bloque de estados totalitarios, en una muestra de disuasión. La tercera respuesta es la más interesante y la más fantasmagórica. Esta es la historia que describe a Ucrania como un baluarte avanzado y un estado barrera para la OTAN. Se argumenta que hay que detener a Rusia en Ucrania, porque si Rusia logra conquistar gran parte, o la totalidad, de Ucrania, seguramente será el siguiente en atacar a la OTAN. Esas son malas noticias, porque si la OTAN y Rusia entran en una guerra abierta, probablemente se volverá nuclear. Por lo tanto, la victoria ucraniana es existencial no solo para los propios ucranianos, o incluso solo para la OTAN, sino para toda la humanidad. Ucrania es la última línea de defensa que previene una probable guerra nuclear.
Este es un argumento que han repetido seriamente muchas figuras tanto del liderazgo occidental como de la esfera analítica. Incluido ISW y el líder parlante favorito de Internet, Peter Zeihan. Este es el argumento que subyace a toda la retórica que compara a Putin con Hitler. La idea es que Putler continuará con sus ataques si no se le detiene en Ucrania, pero a diferencia de Hitler, posee un arsenal nuclear, de modo que cuando caiga en el búnker, puede llevarse el mundo consigo. O algo todo es un poco indiferente, por supuesto. Pero la confusión cuando se trata de caracterizar realmente los intereses de la OTAN en Ucrania, están tratando de salvar el mundo o simplemente degradar el ejército de un adversario, habla de un patrón contradictorio más amplio cuando se trata del papel de Ucrania frente a la alianza. Destacan dos elementos en particular, a saber, las continuas promesas de un camino ucraniano hacia la membresía en la OTAN y la falta de voluntad para negociar un acuerdo que ceda territorio a los rusos. Repasémoslos uno por uno. En la reciente cumbre de la OTAN en Washington D.C., la mayor parte de la atención se centró en los balbuceos característicamente incoherentes del presidente Biden. E incapacidad para formar correctamente frases reconocibles en inglés, en particular su presentación del presidente ucraniano Zelensky como presidente Putin, entre aplausos atronadores y desconcertados. Pero en medio del murmullo, la cumbre reconfirmó el compromiso de la OTAN con la eventual e inevitable membresía de Ucrania en el bloque. Hasta cierto punto, esto es comprensible. La membresía de Ucrania en la OTAN ha sido un elemento constante de los objetivos bélicos de Rusia, y Moscú ha buscado constantemente una garantía contra la membresía de Ucrania como condición para la paz. No es difícil ver cómo la OTAN desearía enfatizar su compromiso con Ucrania, para evitar la impresión de que Rusia puede disuadirlos fácilmente. Sin embargo, en un nivel más pragmático, la lógica de la membresía de Ucrania en la OTAN es muy confusa. A estas alturas de la guerra, Estados Unidos ha cruzado prácticamente todas las líneas rojas que se había marcado en momentos anteriores, envió tanques e Abrams después de que el Pentágono lo descartara inicialmente, ha despejado el camino para los F-16, y entregó ATACMS. El patrón es claramente el de ir marcando lentamente, más lento de lo que a los ucranianos les gustaría, pero con seguridad todos los elementos de la lista de deseos de Ucrania, después de un periodo inicial de negativa y dilación. Sin embargo, la única línea roja que Washington siempre ha respetado es la participación estadounidense directa y formal sobre el terreno, a pesar de varios entrenadores, asesores y contratistas estadounidenses no declarados. Biden ha sido particularmente clarividente sobre el hecho de que Estados Unidos no puede justificar luchar en la Tercera Guerra Mundial en Ucrania. El problema aquí es una sensación contradictoria e indefinida de lo que está en juego. La OTAN ha comunicado, en términos bastante inequívocos, que no está dispuesta a librar una guerra abierta con Rusia y arriesgarse a un intercambio nuclear aniquilador sobre Ucrania. Pero al prometer que Kiev eventualmente será miembro de la OTAN, están dando señales de que estarían dispuestos a hacerlo en el futuro. No está claro cómo conciliar estas posiciones. Básicamente, Estados Unidos ha prometido que está dispuesto a vincular el cálculo de la escalada nuclear a Kiev y a comprometerse con una hipotética guerra futura con Rusia colocando a Ucrania bajo el paraguas del artículo 5, al mismo tiempo que insiste en que no está dispuesto a librar una guerra de ese tipo ahora, mientras existe una amenaza cinética inmediata para Ucrania. No es obvio por qué valdría la pena librar una guerra catastrófica en Ucrania mañana, pero no hoy. Si derrotar a Rusia en Ucrania y mantener la línea en las fronteras de Ucrania de 1991 son de hecho un interés existencial estadounidense, entonces ¿por qué Estados Unidos se está conteniendo ahora? Además, insistir en el camino de posguerra de Ucrania hacia la membresía en la OTAN altera el cálculo de la guerra actual, de innumerables maneras. Insistir en la futura membresía de Ucrania alienta el maximalismo ruso, si Moscú se resigna a la idea de que lo que quede de Ucrania después de la guerra eventualmente se unirá a la OTAN. Probablemente concluirá que debería dejar el Estado ucraniano más destrozado y castrado que pueda. Dado que la membresía en la OTAN requiere que los posibles candidatos resuelvan todas sus disputas territoriales activas antes de ingresar a la alianza. Rusia tiene una influencia directa para hundir y retrasar el camino de Ucrania hacia la membresía manteniendo vivo el conflicto. En efecto, las repetidas promesas de membresía de Ucrania en la OTAN en la posguerra crean una serie de incentivos estratégicos que son malos para Ucrania y para la OTAN. Ya que es difícil ver con precisión por qué el bloque occidental estaría tan ansioso por admitir un basurero ucraniano destrozado con intratables tendencias revanchistas antirrusas. Además, Moscú seguramente vería a esta Ucrania restante como el punto débil de primera línea de la OTAN,
y un lugar ideal para investigar y poner a prueba el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5. La OTAN se ha metido en este aprieto debido a su mentalidad expansionista excesivamente entusiasta y descuidada, después de haber prometido prematuramente a Ucrania ser miembro de la OTAN ya en 2008, Occidente no puede retirar formalmente sus promesas sin socavar su propia credibilidad, por no hablar de la reacción violenta de una nación traicionada y Ucrania arruinada, que probablemente abandonaría la órbita occidental por completo. Y así llegamos a la actual crisis ucraniana. La OTAN se extendió frívolamente hacia el este, dando garantías de seguridad baratas y avanzando hasta la frontera rusa, ocupando los países bálticos y haciendo promesas a Ucrania al mismo tiempo que se desarmaba sistemáticamente. Ahora, frente a un contraataque de los rusos, Occidente pero más particularmente Estados Unidos parece no poder decidir si realmente vale la pena luchar por estos lugares. La expansión de la OTAN como mecanismo de bajo costo para impulsar la huella estadounidense profundamente en el antiguo espacio soviético tenía sentido. La expansión de la OTAN como una carga que requiere que Estados Unidos y Europa Occidental se preparen para una guerra terrestre en Ucrania y los países bálticos no tiene ningún sentido. Washington está atrapado en un aprieto que él mismo ha creado por décadas de emitir cheques que preferiría no cobrar. Se ha comprometido a luchar en la Tercera Guerra Mundial por Tallinn y Riga, si fuera necesario, y ha prometido en términos muy claros extender esa garantía también a Kiev en algún momento en el futuro. Pero ante una guerra continental de alta intensidad en el Donbass, hay cada vez más razones para dudar de la voluntad estadounidense de arriesgarlo todo por estas posiciones remotas y estratégicamente frágiles. En particular, el creciente poder de China promete absorber cada vez más poder militar limitado de Estados Unidos en el teatro de operaciones de Asia Oriental, y los principales socios europeos se demoran en la preparación militar. Al final, Ucrania se convierte en el ejemplo y el arquetipo del desajuste entre las promesas de la OTAN y su base material de poder. Han pasado ya 16 años desde que Kiev se sintió tentada por primera vez con la perspectiva de ser miembro de la OTAN. ¿Pero qué obtuvieron realmente? Una red eléctrica destrozada, la pérdida del 20% de su territorio, hasta ahora, y cientos de miles de muertos, heridos o desaparecidos. La Ucrania de 45 millones de habitantes que recibió esas elevadas promesas hace tanto tiempo es ahora una cáscara destrozada y maltrecha a la que le quedan quizás 25 millones de ciudadanos. De la OTAN reciben demasiadas palabras y muy pocos proyectiles, vehículos e interceptors de defensa aérea. Después de todo, la OTAN es una alianza militar. Cuando fue creado originalmente, el duro cálculo de las divisiones, la mano de obra y los detalles operativos fueron un elemento fundamental de su construcción. Alemania Occidental fue incorporada a la alianza no debido a una elevada retórica sobre la democracia y la amistad, sino debido a la necesidad de movilizar mano de obra y capacidad industrial de Alemania Occidental, y el deseo de defender la parte delantera del Rin. Muy lejos de la incorporación de los países bálticos, que no aportó ninguna ventaja estratégica. Lo que la OTAN necesita ahora no es otro miembro, otro compromiso de seguridad que no contribuya en lo profundo del espacio estratégico ruso, sino una buena dosis de realismo.